Buenas noches a todos, saludos. Para mí es un honor, un placer darle la bienvenida a este webinar de la noche de hoy. Un webinar que hemos denominado Manejo Multidisciplinario de la Insuficiencia Cardíaca. Gracias al Grupo Leti y a nuestro programa MedExpert, que nos permite entonces poder profundizar en la insuficiencia cardíaca y en el manejo actual de esta terrible enfermedad. Para la noche de hoy tenemos un programa bien completo, bien interesante, un programa que está estructurado. Tenemos conferencistas expertos en insuficiencia cardíaca que nos van a hablar y profundizar en cuanto a este tratamiento tan interesante de esta patología. Vamos a iniciar la noche de hoy con el doctor Félix Sánchez. El doctor Félix Sánchez es médico internista de la Universidad Central de Venezuela, es cardiólogo del Hospital Dr. Domingo Luciani. Actualmente se desempeña como su práctica clínica en la Policlínica Paraguanat en Punto Fijo. El doctor Félix nos va a hablar, nos va a conversar en relación a la actualización, nos hablan el tratamiento de lo que es los antagonistas de receptores mineralocorticoides en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué hay de más? ¿Qué es lo más interesante en cuanto a esta molécula? Adelante, doctor Félix, con su conferencia. Buenas noches, gracias por acompañarnos en este webinar. Gracias al Laboratorio Atleti por la invitación. Y en esta oportunidad les voy a hablar sobre parte del tratamiento
para el síndrome clínico con más morbimortalidad que existe, que es la insuficiencia cardíaca. Eh, Como todos conocemos, eh, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca tiene cuatro pilares, de los cuales los antagonistas de receptores de mineralocorticoides representan uno de los pilares fundamentales. Y en esta oportunidad voy a hablar y a tratar de darle respuesta a algunas preguntas en el enfoque terapéutico de la insuficiencia cardíaca con los antagonistas de la aldosterona. Aparte de la insuficiencia cardíaca, podemos también considerar algunas otras utilidades de estas drogas. Todos conocemos que existe el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual el producto final es la aldosterona con su mecanismo a través de el epitelio del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, donde su función fundamental es la retención de sodio y agua. Este mecanismo, con anterioridad, era lo que se trataba de explicar las consecuencias que había y los daños deleterios de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, conocemos que la aldosterona tiene otras vías de producción como la ACTH, la endotelina, la vasopresina, potasio, magnesio, péptidos natriuréticos y dopamina, que van a estimular la aldosterona sintetasa. Esta va a actuar sobre metabolitos secundarios del colesterol para producir los efectos de estimulación del receptor mineralocorticoide a través de dos efectos fundamentales, como son el efecto genómico, que depende de transducción y de transcripción, y que van a producir la estimulación de los receptores, y el efecto no genómico, que es el llamado efecto rápido. Todo esto va a actuar sobre receptores mineralocorticoides que están distribuidos en diferentes partes del organismo, pero vamos a hacer, para efectos de esta charla, va a manifestarse y vamos a estudiar sobre el tejido miocárdico fundamentalmente. El estudio Consensus nos demostró que los niveles de aldosterona están relacionados con mortalidad y que a mayores niveles, mayor es la muerte y menor, por supuesto, sobrevivencia. Este estudio nos apoya la teoría de que los niveles de aldosterona están relacionados con muerte cardiovascular. Fíjense que en estos pacientes que tenían enfermedad arterial coronaria, que fueron remitidos a intervención coronaria, antes de la intervención se les midió aldosterona, péptidos natriuréticos, proteína C reactiva y la fracción de eyección, y se demostró que para el punto de corte de 25 picogramos de aldosterona había mayor muerte cardiovascular, mayor eventos isquémicos agudos y mayor el compuesto primario, que para este estudio tenía que ver con muerte cardiovascular fundamentalmente. Y que toda esta incidencia de muerte era independiente de si el paciente tenía enfermedad coronaria o si era diabético o los niveles de péptido natriurético. Es decir, que existe una relación directa entre niveles de aldosterona elevados y eventos cardiovasculares. En las enfermedades cardíacas, la vía del receptor mineralocorticoide se sobreactiva, y esto es a través de diferentes mecanismos, los cuales terminan en inflamación y fibrosis que van a producir daño miocárdico. Fundamentalmente, además de eso, también daño vascular, pero para efecto de nuestra charla, el daño miocárdico es lo que vamos a considerar. ¿Cuándo comienza la historia? La historia comienza en el año 1987, cuando el estudio Consenso nos demuestra que el inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina enalapril, comparado con placebo, redujo la mortalidad total en estos grupos y la mortalidad cardiovascular en un 40%. Esto da inicio a que existan una serie de estudios que posteriormente van a demostrar la reducción de la mortalidad
con el bloqueo neurohormonal, incluyendo los beta bloqueantes y los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Posteriormente, los antagonistas de receptores mineralocorticoides pasan a tener una investigación importante para demostrar los efectos deleterios que tiene la aldosterona en el sistema cardiovascular. Las guías americanas y las guías europeas aconsejan el uso de estos antagonistas receptores mineralocorticoides como parte de los 4 pilares en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Las evidencias se inician con el estudio RALES. En el año 1999 se estudió el efecto de la espironolactona en morbilidad y mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca severa. Fueron pacientes en insuficiencia cardíaca con clase funcional 3 o 4 y que tenían el tratamiento de convencional para el momento de diuréticos inclusive y digoxina. Estos pacientes que recibían espironolactona o recibían placebo tenían como punto principal primario mortalidad total. Y en cuanto al resultado, se demostró que la espironolactona comparada con placebo tuvo una reducción de la mortalidad total de un 30%, mortalidad cardíaca en un 31% y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en un 35%. Aparte de eso, había mejoría en los síntomas determinados por la clase funcional, que era lo que se medía para ese momento. Uno de los problemas fundamentales que se vieron en este estudio fue los efectos adversos de ginecomastia o dolor mamario, de manera muy importante, de un 10% con significancia estadística comparadas con el grupo placebo. Luego viene el estudio Ephesus, que fue ya con esplerenona, que es un antagonista del receptor mineralocorticoide selectivo, y fueron estudiados en pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo después de un infarto. Fueron pacientes que tenían criterios de un infarto con evidencia clínica y radiológica y signos de insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección de menos del 40%, o que fuesen diabéticos con una fracción de eyección de menos del 40% y estuviesen recibiendo la terapia estándar. Estos pacientes tenían como punto final primario mortalidad por todas las causas y se demostró tanto para muerte de cualquier causa como para muerte y hospitalizaciones cardiovasculares y muerte súbita por causas cardíacas, una reducción significativa de manera importante. Recordemos que la fracción de eyección que estaba estudiada para este momento era menos del 40%, y fíjense que en aquellos pacientes en los cuales la fracción de eyección estaba menos del 30% fueron los que más se beneficiaron y que tenían una reducción del 33%. Posteriormente viene el estudio énfasis, que es un estudio de esplerenona en pacientes con falla cardíaca sistólica y síntomas leves. Fue un estudio en los cuales se estudiaron 2.737 pacientes mayores de 55 años y que tenían una fracción de eyección de menos de 30% o entre 30 y 35, pero con un trastorno de conducción importante y que estuvieran recibiendo el tratamiento convencional para el momento. El punto final primario fue muerte cardiovascular u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Igualmente, el resultado del estudio demostró que el punto final primario, muerte por causa de tipo cardíaca, de cualquier causa, y hospitalizaciones por cualquier causa o hospitalizaciones por falla cardíaca, en todos hubo unos resultados estadísticamente significativos. Pero fíjense que algo muy importante, y es que el estudio también demostró que había una reducción de la incidencia de fibrilación auricular o flúter auricular, lo que sigue demostrando que el antagonismo de la aldosterona tiene efectos antiarrítmicos de manera importante.
Los japoneses también hicieron su énfasis y tuvieron unos resultados consistentes con los informados en el estudio énfasis HF, que calcaron prácticamente estos resultados, pero tuvieron una particularidad, que estos estudios fueron en pacientes con clase funcional más avanzada, que tenían menor número de pacientes y que tenían menor tiempo en el seguimiento. Sin embargo, repito, los resultados fueron consistentes con el estudio anterior. ¿Qué tenemos ahora para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida o fracción de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Bueno, las guías, fíjense que en la levemente reducida existe una indicación 2B para este tipo de entidad, mientras que en las preservadas no hay indicación de estos antagonistas. La historia comienza en el 2014 con el TOP-CAP, que fue un estudio autorizado doble ciego que se realizó en pacientes mayores de 50 años con insuficiencia cardíaca sintomática y una fracción de eyección mayor del 45%. Este estudio fue realizado en 6 países: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Rusia y Georgia, y el resultado primario fue muerte por causas cardiovasculares, paro cardíaco abortado u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El resultado fue negativo, en el cual solamente las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca tuvieron una significación estadística de un 17% del riesgo, mientras que los otros puntos, el punto final compuesto y muerte cardiovascular y muerte por cualquier causa, no tuvieron ninguna significancia. Sin embargo, hubo un subanálisis en el cual se demostró que había una heterogeneidad regional muy importante y que había pacientes en los cuales tenían uso irregular de los pacientes que habían sido enrolados en Rusia y en Georgia, donde no se les consiguió el metabolito, la canrenona, y que no eran detectados en los pacientes que en teoría se les estaba dando el medicamento. Además de eso, había un número bajo de eventos, es decir, la curva de placebo era muy plana y por lo tanto se concluyó que una alta proporción de pacientes no tenían insuficiencia cardíaca, y que cuando nosotros observamos el corte de las Américas, vemos con importancia que hay un hallazgo positivo en el punto final primario, inclusive en la muerte cardiovascular, y que esto demostró que esta corte de pacientes sí tenían evidencias del uso regular del fármaco. Por lo tanto, hubo reducción del punto final primario y hubo del punto de muerte cardiovascular. Hace 2 meses, el estudio Fine Art es un estudio que fue presentado en el Congreso Europeo de Cardiología, donde se estudió finerenona. Finerenona es un antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo que produce un bloqueo más selectivo de los receptores y que tiene una vida media más corta, tiene una distribución más equilibrada entre el corazón y el riñón, y que a través de diferentes expresiones genéticas va a tener un rol antiinflamatorio y un mayor descenso de la fibrosis. Este estudio fue en su diseño, la finerenona fue administrada según la tasa de filtración glomerular. Si estaba por debajo de 60, se podían iniciar con 10 miligramos y hasta un máximo de 20, pero si la tasa de filtración glomerular era por encima de 60, podían comenzar con 20 miligramos hasta un máximo de 40. El seguimiento y las modificaciones de la dosis iban a estar sujetas a las variaciones que había en la tasa de filtración glomerular y en las concentraciones de potasio. Este estudio evaluó la eficacia y seguridad en estos dos tipos de falla cardíaca levemente reducida y preservada, y el punto final primario compuesto era de muerte cardiovascular y total de eventos por insuficiencia cardíaca. En cuanto al resultado, hubo una reducción del 16% del punto final primario
y del punto final secundario una reducción de un 18% del total de eventos de insuficiencia cardíaca. Pero fíjense que no hubo ninguna incidencia positiva en cuanto a muerte cardiovascular y muerte por todas las causas. Estos hallazgos en cuanto a los puntos secundarios, sí hubo una mejoría en la calidad de vida según el cuestionario de Kansas City, y esto se asoció también a un mayor riesgo de hipercalemia y una menor de hipocalemia. ¿Qué nos dicen los metaanálisis? Bueno, en cuanto a los antagonistas receptores de mineralocorticoides en ancianos, este metaanálisis reunió los estudios de Rales, énfasis, HF y el TOCAP, y fue una combinación en cuanto al punto primario, una combinación de muerte por causas cardiovasculares u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Fíjese que en este metaanálisis hubo una reducción del 27% del punto final primario de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y que esto fue independiente del envejecimiento, es decir, de la edad y de la tasa de filtración glomerular, y que este punto primario también era independiente de la edad, lo que significa que los antagonistas receptores de mineralocorticoides reducen la morbilidad y la mortalidad en pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca, más marcadas en reducida y más homogéneos en reducida con y preservada. En cuanto a la seguridad, un mayor empeoramiento de la función renal en aquellos pacientes mayores de 75 años, pero la hipercalemia estaba mayormente en los menores de 75 años. Esto demuestra que a pesar de que nosotros tengamos cierto temor de utilizar este tipo de fármacos en pacientes de edad avanzada, este metaanálisis demuestra que debemos utilizarlos para darle el beneficio que tienen. Este metaanálisis, también presentado en la reunión de hace 2 meses en el Congreso Europeo de Cardiología, también reunió 4 estudios con 13.846 pacientes, y se estudiaron los estudios de diferentes fracciones de eyección, el Rales y el énfasis para reducidas, y el TOCAP y el FINAR para levemente reducida y preservada. Y el resultado primario era que era el tiempo hasta la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Fíjense cómo el resultado final fue un punto positivo en cuanto a los resultados del punto final primario. Sin embargo, hay que notar que la mayor eficacia se vio en los antagonistas de receptores no esteroideos, esteroideos, en los cuales hubo una mayor eficacia si lo comparamos para la muerte cardiovascular u hospitalizaciones por falla cardíaca como punto primario, inclusive las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Pero fíjense que, como todos los estudios anteriores, para los estudios de levemente reducida y preservada, no hubo diferencias en cuanto a muerte cardiovascular o mortalidad por todas las causas. Es decir, que los antagonistas receptores mineralocorticoides esteroideos reducen el riesgo de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, y los no esteroideos reducen el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes levemente reducida o preservada. Entonces, podrían los antagonistas de receptores mineralocorticoides en las próximas guías estar incluidos en parte de los pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca preservada. Ahora, ya para concluir, debemos de ver que existen otras alternativas para estos antagonistas receptores mineralocorticoides más allá del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y fíjense que podemos hablar de que existen algunos otros escenarios que pudiéramos considerar la utilidad de estos fármacos. Por ejemplo, la hipertensión arterial resistente, lo cual se define como una presión arterial por encima de los objetivos
a pesar de las dosis máximas efectivas o máximas toleradas de 3 o más fármacos antihipertensivos, que incluye un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, bloqueantes de calcio y diuréticos, o aquella hipertensión controlada, pero que requiera 4 o más fármacos antihipertensivos. Sin embargo, debemos de tener siempre presente que debemos de corroborar que sea una hipertensión arterial resistente verdadera. Y eso lo vamos a conseguir una vez que hayamos excluido las causas de hipertensión pseudo hipertensión resistente, teniendo como pilares principales la mala adherencia al tratamiento, el fenómeno de bata blanca, incluyendo la mala toma de presión arterial en el consultorio o la inercia médica. Y también debemos excluir causas de hipertensión resistente, sobre todo buscar causas de hipertensión secundaria. Varios han sido los estudios en los cuales han soportado la utilización de antagonistas de los receptores mineralocorticoides en este grupo. Y fíjense que para la Sociedad Europea de Cardiología, ellos utilizan como cuarta línea de tratamiento los antagonistas de receptores mineralocorticoides tipo espironolactona, y aquellos pacientes que no toleren el espironolactona tienen indicado utilizar esplerenone. Ahora, en cuanto a otro tipo de probable utilización en el futuro o de manera inmediata, si tomamos en cuenta la fisiopatología de las enfermedades diabéticas, fíjense que la diabetes como una pandemia que forma parte del síndrome cardiorreno-metabólico tiene una alta incidencia, y los pacientes diabéticos, sobre todo los de tipo 2, desarrollan hasta un 40% desarrollan enfermedad renal crónica, de los cuales la mitad de estos pacientes con enfermedad renal crónica van hacia una fase terminal de la enfermedad renal, y el otro 90% desarrolla enfermedad cardiovascular en cualquiera de sus formas, sobre todo en insuficiencia cardíaca o enfermedad aterosclerótica. Esta revisión nos demuestra que el paciente diabético desarrolla enfermedad cardiovascular en un 32% de los pacientes, y fíjense que un 15% puede desarrollar insuficiencia cardíaca sin que dependa de que sea consecuencia de la enfermedad coronaria. Es decir, los pacientes con diabetes pueden tener, independientemente del mecanismo por el cual producen aterosclerosis, es decir, la diabetes favorece la progresión de la placa y también estimula, retarda la regresión de la misma, pero sin tomar en cuenta la aterosclerosis que desarrollan los pacientes a nivel coronario. La diabetes per se tiene mecanismos intrínsecos que producen, a través de fenómenos de inflamación y fenómenos de fibrosis y apoptosis, daño miocárdico y directo sobre el corazón, que era lo que anteriormente se conocía como cardiomiopatía diabética, y que el grupo de trabajo de falla cardíaca europea y el grupo de trabajo también de enfermedades miocárdicas y pericárdicas definen como daño miocárdico diabético, que no es más que aquellas alteraciones relacionadas con fibrosis, con apoptosis, con inflamación, con alteraciones de la microcirculación, que van a producir disfunción sistolodiastólica y van a producir daño diabético per se, independientemente del fenómeno de aterosclerosis que a veces desarrollan los pacientes diabéticos. Este estudio, el cual traigo a colación, es un estudio que nos puede demostrar que cuando se utilizan los antagonistas de receptores mineralocorticoides pueden producir beneficios clínicos. Fíjense que este estudio de 140 pacientes en los cuales se utilizó el esplerenone a dosis altas con una duración de 26 semanas, se midió el índice de masa ventricular con resonancia magnética y se demostró que cuando se utilizaban dosis altas hubo una reducción de la masa ventricular izquierda en los pacientes con diabetes, los cuales
a dosis alta de esplerenona se asoció con una reducción también en los niveles de péptidos natriuréticos y algunos metabolitos relacionados con fibrosis, lo que puede sugerir un beneficio clínico de los pacientes diabéticos para disminuir la incidencia de insuficiencia cardíaca. ¿Y qué tenemos con los pacientes con enfermedad renal? Bueno, todos sabemos que la tasa de filtración glomerular y el índice de la relación albúmina-creatinina urinaria son parámetros que determinan mayor riesgo de muerte cardiovascular y mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, ambos parámetros que son determinantes para el diagnóstico de enfermedad renal también son marcadores de este tipo de complicación. Y fíjense cómo, a pesar de que la tasa de filtración glomerular es también un marcador de enfermedad cardiovascular, la relación albúmina-creatinina, mucho antes de que lleguen a disminuir la tasa de filtración glomerular en el punto de corte de 60 mililitros por minuto, desde niveles muy bajos, como 10 microgramos, miligramos por gramos de relación albúmina-creatinina, ya son marcadores de riesgo tanto de enfermedad renal como de daño cardiovascular, y que el estado inflamatorio prácticamente es uno de los mecanismos más importantes que existen para explicar esto. De allí que, como dije anteriormente, a menor tasa de filtración glomerular, mayor aparición de fenómenos de insuficiencia cardíaca, bien sea reducida o preservada, y que una vez que estas síndromes se establecen, a su vez forman también ya, pasan a ser marcadores también de más daño de tipo cardiovascular y de tipo renal simultáneamente. Es por eso que hay dos ensayos importantes. El Fidelio, que es un estudio donde se utilizó finerenona en pacientes con enfermedad renal y diabéticos, en los cuales predominantemente tenían enfermedad renal en estadio 3 o 4, y el criterio de valoración principal fue progresión de la enfermedad renal, la cual se redujo en un 18%, y el criterio de valoración secundario, que fue mortalidad y morbilidad cardiovascular, se redujo en un 14%. También posteriormente se presentó el estudio Fígaro, que fue pacientes en los cuales se testió la finerenona para evaluar pacientes que tenían enfermedad renal en estadio 1 y 2, y el punto principal primario, el criterio de valoración principal fue mortalidad y morbilidad cardiovascular, el cual se redujo en un 13%, y la progresión hacia enfermedad renal en un 13%, haciendo hincapié en que no tuvo significancia estadística esto en cuanto al daño renal como punto de criterio secundario. Ambos ensayos demostraron que finerenona generalmente es bien tolerada y que había un aumento en la incidencia de hiperpotasemia, pero con poco impacto clínico. Un punto secundario importante de finerenona en cuanto al riesgo de la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, se vio que hubo una reducción del 32%, teniendo en cuenta que eran pacientes en los cuales tenían un estadio poco severo de enfermedad renal, pero fíjense que importantemente se demostró que estos pacientes, el 92% de los pacientes no tenían ningún signo clínico de insuficiencia cardíaca, y aún así el estudio demostró que en el tiempo hubo una reducción del 32% en la incidencia de insuficiencia cardíaca. Luego aparece Fidelity, que lo que hace es resumir los datos de ambos estudios, de los anteriores, y vamos directamente a los resultados. Fíjense que aparte de los resultados beneficiosos en cuanto a los puntos cardiovasculares de insuficiencia cardíaca de un 22%, y al punto combinado, también hubo una reducción en cuanto a los puntos renales, los cuales demuestran que
ya con estos resultados, las guías europeas recomiendan la utilización de finerenona en pacientes con diabetes y enfermedad renal. Entonces, concluimos que las preguntas que pudiéramos darle respuesta serían, ¿por qué utilizarlo? Bueno, la aldosterona ejerce efectos deleterios conocidos como por intermedio de inflamación, fibrosis, aterosclerosis sobre el sistema cardiovascular en forma independiente de la angiotensina 2 y que sabemos que existe una subutilización de estos antagonistas y que sabemos que son eficaces en insuficiencia cardíaca. ¿Cómo utilizarlos? Bueno, según las evidencias de los estudios que que acabo de escribir, ¿cuándo utilizarlos? Una vez identificados por clínica y paraclínicos en cuanto al diagnóstico de insuficiencia cardíaca en todo el espectro de la fracción de eyección con mejores resultados en insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. ¿Para qué? Para reducir la muerte cardiovascular, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, mortalidad por todas las causas y mejorar la calidad de vida. ¿Con qué? Sabemos todas las características particulares de cada uno de ellos. En nuestro país tenemos espironolactona y tenemos eplerenone, conociendo que espironolactona tiene unos efectos adversos que aparecen cuando se utilizan por largo tiempo y que eplerenona, aparte de tener menos efectos adversos, tiene mayor selectividad por los receptores y que tenemos que agregarle algo más a lo que ya hemos hablado porque tenemos evidencia fuerte en diabetes y enfermedad renal, tenemos evidencia importante en hipertensión resistente y esperamos que los estudios controlados o aleatorizados nos den luz en el tratamiento del desorden miocárdico agudo a futuro. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Félix. Excelente conferencia y bueno, una puesta al día bien interesante en estos antagonistas de los receptores. A continuación, me toca presentar, bueno, un gran amigo de la casa, una persona a quien considero, bueno, un experto en esta fase de insuficiencia cardíaca, aunque hemos compartido este año bastante información académica interesante. El doctor Euclides Carrillo, cardiólogo, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cardiología, fue también coordinador docente del posgrado de cardiología en Valencia y jefe de la unidad de cuidados coronarios del Hospital Central de Valencia. Autor de libros como Protocolos en Cuidados Coronarios, eh, y hiperglicemia en enfermedad cardiovascular, y recientemente ha lanzado su último libro en insuficiencia cardíaca que bueno, no lo he leído, pero sé que está buenísimo como toda la literatura que nos brinda Euclides. Nos va a conversar sobre actualización e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Adelante, Euclides. Buenas noches, de verdad contento de compartir con ustedes esta noche, agradecido con el grupo Leti por permitir esta reunión que nos une. He visto que hay por allí alrededor de 100 personas, un poco más de 100 personas. Y este tema, bueno, lo hemos ido revisando este año y se sigue moviendo. Esta área de la insuficiencia cardíaca se sigue moviendo y como vemos aquí en los videos, vemos cómo ese patrón que está ahí, que ya algunos ya lo pueden identificar, el S-Train miocárdico, ya son tecnologías ecocardiográficas que cada vez tenemos que estar más familiarizados con ellas. Como vemos aquí, por ejemplo, este movimiento de este ventrículo nos está demostrando que hay una función sistólica conservada. Cuando hacemos el E', ese Doppler tisular, vemos un E' mayor de 14, vemos una aurícula aumentada de tamaño, y con una fracción de eyección conservada y una sintomatología de insuficiencia cardíaca, con esto es suficiente para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con función preservada. Como bien nos dijo el doctor Feli, esto comenzó hace muchos años y este estudio fue el 2003, donde observamos el CHART,
fue uno de los primeros que empezó a evaluar con más de 40% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, se demostró o no mostró beneficio con la utilización de candesartán, pero fue uno de los primeros estudios que comenzó a investigar el tema. Luego aparece también el IPRESERV, hecho con irbesartán, que eran las moléculas del momento, eran las moléculas que estaban prácticamente dando positivo en todo el espectro cardiovascular, y nuevamente vemos que no modifica la curva en el impacto de mortalidad o hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Todo ese tiempo tuvo que pasar hasta el 2021. En el 2021, ya conocido por todos, ya esto lo hemos estado revisando desde hace varios años, aparece una nueva molécula que provienen, son moléculas que vienen de la diabetes, donde observaron que había un beneficio particular en insuficiencia cardíaca y se investiga. No sé si recuerdan el Congreso del 2021, la experiencia digital. Ese fue en plena pandemia, ese congreso lo abrieron, fue gratuito, ahí fue, se vio el Emperor, lo pudimos ver a nivel mundial, todo el mundo encerrado en su casa, fue un congreso bien interesante, y ahí fue donde nos enteramos que esta molécula empalifosina, y fíjense el punto de corte, fracción de eyección más de 40%, lo cual significa que no era, eh, no era preservada. Para los conceptos actuales, el Emperor Preserve era levemente reducida y preservada. Esos dos grupos se incluyeron en este estudio, incluyendo diabéticos y no diabéticos, mayores de edad, clases 2, 4, y una tasa de filtración glomerular estimada mayor de 20. Era un estudio aleatorizado controlado con placebo, multicéntrico, múltiples países. Y lo interesante aquí es que veamos también el perfil de lo que es la insuficiencia cardíaca preservada. Fíjense esto, mujeres casi la mitad. Eso no lo notamos en otras patologías cardiovasculares. Diabetes mellitus, la mitad. Isquémico en una gran proporción. La fracción de eyección, fíjense, idéntica, 54%. El NT-proBNP elevado, fibrilación atrial 51%. Ese es el perfil, y una disfunción ventricular, perdón, una disfunción renal con un promedio de 60 milímetros por minuto. O sea, este es insuficiencia cardíaca preservada. Estas comorbilidades en una gran proporción, y fíjense la terapéutica que se utilizó en este estudio. Esto ya lo conocemos, esta curva bien interesante que comienza desde el día 18 a abrirse, y eso, el estudio que va a dar positivo, no solamente de manera estadística, sino que sea importante clínicamente, se abre desde muy temprano. O sea que esto lo que nos da es consistencia de que realmente está teniendo un impacto en ese punto combinado de mortalidad cardiovascular e insuficiencia cardíaca, una reducción de riesgo de 21%, un NNT de 31 en la prevención de algunos de esos dos puntos combinados. Cuando vemos aquí cada punto por separado, vemos entonces que hay una tendencia a que los dos puntos disminuyan, pero la mortalidad cardiovascular no alcanza significancia estadística, sobrepasa la unidad, mientras que la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca dio estadísticamente significativa beneficio de la molécula. Por supuesto, interesante para nosotros es ver una molécula que es para diabetes teniendo efecto en esa prevención en individuos no diabéticos, y que por supuesto no existe interacción con la diabetes, tomando en cuenta que la dosis fue 10 miligramos utilizada en este estudio. Cuando se utilizó el total de hospitalización por insuficiencia cardíaca, la primera y las recurrentes, vemos que incluso el beneficio es mayor. Cuando se evalúan los tres puntos finales preespecificados de manera jerárquica, vemos entonces allí en la imagen cómo alcanzó significancia estadística en todos los estudios, los puntos que se plantearon los investigadores al inicio. También se demostraron otras cosas. A pesar de la dosis baja, tiene un impacto beneficioso en la hemoglobina glicosilada, incrementa el hematocrito. Todo esto son cambios en un año. Disminuye el NT-proBNP, disminuye el peso,
y tiene incluso un impacto en la presión sistólica. Todo eso son beneficios adicionales a lo que buscábamos con la molécula basado en su mecanismo. Por supuesto, cuando vemos los eventos adversos, vamos a que incluso la empaglifosina tuvo menos eventos adversos que el placebo. O sea, estamos hablando de una molécula muy segura, donde de manera significativa, lo que siempre vamos a estar recordando son las infecciones de tracto urinario, pero más específicamente las infecciones genitales, son las que actualmente se mantienen en un porcentaje relativamente estable. Cuando eso se coloca en contexto, esta es en la presentación original de los investigadores, vemos que todo el resto de los estudios, donde estaba Paragon, que nunca lo vimos, porque es un estudio que dio negativo, fue con sacubitril valsartán, el TopCat, ya lo acabamos de ver, con muchas dudas, pero hay una tendencia en insuficiencia cardíaca, sobre todo en sus hospitalizaciones. Yo siempre tengo eh, el, la duda de que el Top si se hubiese hecho en América, probablemente estaría aprobado o clase 1 o clase 2A por lo menos, y el resto de los estudios con perindropril, candesartán, iversartán, todo en general eran negativos. No teníamos ninguna molécula efectiva para este grupo de pacientes hasta que ocurre esto en el 2021. Por supuesto, los investigadores enfatizan que este es el primer estudio en los últimos 20, 21 años que ha demostrado de manera inequívoca beneficio en este grupo de pacientes con fracción de eyección superior a 40%. Publican adicionalmente las hospitalizaciones precisamente para enfatizar de que desde el día 18 y durante todo el estudio se mantiene el beneficio de la molécula. No pasó un año cuando dapaglifosina, la otra compañera, digámoslo así, la otra glifosina probablemente para mí más importante que tenemos también disponible, demostró en el 2022, también publicado en el New England, tanto el punto final combinado en una curva muy similar a la que acabamos de ver, como en el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Vemos entonces que dos estudios con estas moléculas han demostrado beneficios similar en un grupo de pacientes con fracción de eyección superior a 40%. Y eso llevó a una actualización de las guías europeas, en las cuales ya todos debemos estar conscientes que en individuos con 42, 45 de fracción de eyección, 55 de fracción de eyección, con clínica de insuficiencia cardíaca y con demostración, que es lo más complejo, que realmente sea insuficiencia cardíaca, tenemos unas moléculas clase 1, empaglifosina y dapaglifosina. Eso ha llevado entonces a que las guías europeas nos están diciendo que ni se preserva las glifosinas y los diuréticos, que sería clase 1 para el manejo de la congestión, serían las moléculas que debemos estar prescribiendo de manera prácticamente automática, teniendo entonces los antagonistas, el bloqueante de aldosterona, el antagonista de receptores mineralocorticoides, muy cerca, ¿sí? O sea, con una pequeña excusa para que esté allí o con alguna comorbilidad renal, diabetes, fibrosis, una hipertrofia muy importante, esas moléculas las pudiéramos utilizar. El resto, las guías nos establecen que basado en las comorbilidades, que son múltiples, nosotros tenemos que añadir otro grupo de moléculas. Este paciente va a ser polimedicado, pero en IC prácticamente tenemos 2,5 moléculas, teniendo el antagonista de receptores mineralocorticoides muy cerca, con un bajo umbral para su uso. ¿Qué nos sigue apareciendo con estas moléculas? Esto ya publicado este año nos aparece, y esto lo enfatizo porque vuelve a aparecer, o vuelve uno a encontrar NHE1. Ese es un intercambiador de sodio e hidrógeno que existe en este estudio, fue miocito de atrio. O sea, fueron biopsias humanas, un estudio en humanos, donde se utilizó empaglifosina y se observó que tiene un impacto actuando sobre ese intercambiador, disminuyendo la entrada de sodio tardío, el influjo de sodio, y eso lleva a una mejoría en el funcionamiento del atrio y una disminución en la fibrilación auricular. Esto es una demostración para nosotros como médicos que siempre buscamos la explicación
de por qué una molécula puede disminuir la fibrilación, el flúter, puede disminuir la dilatación de la aurícula izquierda. Y bueno, esta molécula nos está diciendo que a pesar de que su efecto primario es en el riñón, está haciendo efectos directos también, en este caso, sobre la aurícula. Teníamos ya publicado hace 2 años lo que estaba haciendo en el miocito ventricular. Aquí nuevamente encontramos a ese intercambiador que está activado en diabetes, que está activado en insuficiencia cardíaca y que hace un descontrol en la célula. Incrementa el sodio e incrementa el calcio intracitosólico. Eso desacopla lo que ocurre dentro de la mitocondria. La mitocondria entonces va a tener una disminución del calcio y va a disminuir la producción de energía, va a disminuir la producción de ATP. Y esos son los mecanismos allí con esos cotransportadores que vemos en el dibujo, en el diagrama, son los que están involucrados en esto. Cuando se utiliza las glifosinas, entonces tienen, fíjese, un efecto de inhibición directa con este tipo de cotransportador y disminuyendo entonces como efecto final el sodio, el calcio intracelular, lo cual permite que incremente el calcio intramitocondrial, donde entonces viene mejorando la respiración celular, la producción de energía y la viabilidad de esos miocitos que están enfermos, que están disfuncionando. Esta es la forma en que tenemos que entender estas moléculas para nosotros, no solamente un efecto renal, sino también un efecto miocárdico, ventricular, como vimos previamente. Ahora incluso están apareciendo estudios en miocardio auricular. Estos estudios nuevamente recientes, hechos en humanos, en fracción de decisión preservada, donde vemos cómo la molécula, en este caso empaglifosina, comparado con pacientes no tratados, vemos cómo va disminuyendo, teniendo insuficiencia cardíaca, disminuye el ICAM, el VICAM, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, es decir, disminuye la inflamación y disminuye el estrés oxidativo, por lo tanto, mejorando la rigidez, mejorando el daño miocárdico, que es el que origina la disfunción diastólica severa que encontramos en estos pacientes. Esto venía ya de hace mucho tiempo y esto les recomiendo que lo revisen. Es una hipótesis, una propuesta que hacen hace unos 11 años ya los doctores Paulus y Teshope, donde establecen que la alta prevalencia de comorbilidades induce un estado proinflamatorio sistémico. Eso genera un daño microvascular coronario. Esa inflamación del endotelio genera disminución del óxido nítrico, altera la proteínquinasa G, y eso que favorece, favorece la hipertrofia e incrementa la rigidez. Cuando usted tiene incremento de la rigidez y el ventrículo está hipertrofiado, lo que va a venir después es incremento de las presiones dentro del ventrículo y va a venir un daño en la aurícula. Eso es la secuencia que hemos conocido. Y eso es lo que les traigo aquí. Esa inflamación lleva a la disfunción endotelial coronaria, la enfermedad microvascular con su hipertrofia y su fibrosis. Hay un remodelamiento del ventrículo que también ocurre en la aurícula, lo cual lleva también a fallos en la válvula, a fibrilación auricular y termina con esa disnea de esfuerzo y esa incapacidad para el ejercicio característica de la insuficiencia cardíaca en general. Pero lo que ha aparecido en estos años es que no solamente va hacia la coronaria, también tiene una disfunción endotelial sistémica, y eso es lo que nos explica que se facilita y hay un empeoramiento específico de hipertensión pulmonar secundaria al fallo izquierdo y también independientemente en el pulmón, que hay una disfunción renal, que hay una disfunción del músculo esquelético, que se altera el acoplamiento entre el ventrículo y la arteria, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, y esto es lo que es la fisiopatología actual, compleja, de lo que es insuficiencia cardíaca con fracción preservada. Estos estudios que les traigo acaban de ser publicados este año. Todavía tenemos problemas para diagnosticar la insuficiencia cardíaca con fracción preservada. Esto es lo clásico que tenemos. Vemos el eco, vemos el patrón de llenado, que es la primera línea,
Y si está normal, la presión de llenado es normal. Si tengo un patrón restrictivo, no tengo que hacer más nada. Las presiones están elevadas y eso explica la disnea. Pero si me quedo en el medio, que es el patrón pseudo normal, tengo que buscar otros parámetros. Esto es lo que hemos visto nosotros. Pero ya ahora, en el 2024, les señalo que está apareciendo, y esto es un error de la publicación original, el strain de la aurícula izquierda. Ya está apareciendo en las guías el strain reservorio de la aurícula izquierda, menos de 16, ya nos establece que la presión de llenado está elevada. Aunque ustedes no lo crean, en el TopCat, solo el 66% de los pacientes cumplieron los criterios ecocardiográficos de disfunción diastólica severa con presiones elevadas. Quiere decir que cuando no lo consigas, entonces fíjense que les aparece la función auricular, el grado de hipertrofia, el strain global, piense en la amiloidosis, piense en isquemia, vea el lado derecho, el fallo derecho. Esto se ha ido poniendo cada vez más complejo. Y por supuesto, si todavía tienes dudas, haz un ecoestrés, un ecoejercicio y ves si se elevan las presiones pulmonares, si cambia el patrón de función diastólica, entonces lo puedes diagnosticar. Muy complejo. Pero estas son las guías también de este año publicadas por la Sociedad Británica de Ecocardiografía. Nuevamente aparece el estrés auricular en todo el medio que utilizan el punto de menos de 18 para decir que los individuos tienen presión elevada intraventricular, presión elevada en la aurícula, que es lo que me está haciendo ese edema intersticial o ese edema pulmonar que presenta este tipo de pacientes. Pero incluso nos están diciendo que en fibrilación auricular, que es uno de los puntos más difíciles para diagnosticar la disfunción diastólica, nuevamente el estrés auricular menos de 16 me sirve para hacer el diagnóstico junto con parámetros. Fíjense que ahora aumenta a 4 parámetros ecocardiográficos. Si 3 son positivos, tengo ya presiones elevadas. Si tengo 2 o 1, entonces yo tengo que buscar otro parámetro adicional donde entonces nos aparece el estrés atrial, el estrés auricular, otro parámetro ecocardiográfico donde la aurícula tiene 3 fases. Una fase donde ella se llena, es reservorio, está cerrada la válvula y se llena de sangre. Luego cuando abre la válvula es un conducto nada más, que es la que vemos en medio, y luego viene la contracción auricular. Son 3 fases donde están las presiones dentro de la aurícula, son distintas y hace curvas distintas, y eso es lo que les traigo aquí. Esto es un strain auricular y ustedes ven el tipo de curva que lleva el strain, este ascenso y esta distancia es el strain de reservorio, luego esa caída es el strain de conducto y la parte final es la contracción auricular. Hay que familiarizarse, hay que ver si estamos teniendo que incorporar este tipo de tecnología. Esta es una revisión española que se las coloco aquí del año pasado, que está muy buena para que todos nos empecemos a poner al día con lo que está ocurriendo con esto. Otro 2024, ¿cómo hacerlo para ahora en insuficiencia cardíaca descompensada en fracción de eyección preservada? Y nuevamente nos dicen el estrés auricular, ver, fíjense todas las partes que hay que evaluar en insuficiencia cardíaca preservada cuando el individuo está descompensado. Entonces, no es tan sencillo, tengo una clínica, tengo una fracción de eyección, tengo un péptido natriurético que me ayuda, pero si tengo obesidad, si ya lo estoy tratando, tengo que buscar otros parámetros que me ayuden para poder diagnosticar claramente este tipo de patología. Finalmente, con las moléculas con las que hice énfasis en esta preparación que le hemos hecho, es para comprender que su mecanismo principal de los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 en el riñón, la glifosina, glucosuria ya me genera una serie de cambios beneficiosos. La natriuresis, que es su otro efecto directo, me hace
una mejoría en el riñón, me disminuye la activación del sistema renina-angiotensina, disminuye la fibrosis renal, disminuye las arritmias, pero también tenemos que tener en cuenta que tiene una actuación sobre otros cotransportadores tipo 1 y tipo 3 de sodio y hidrógeno, lo cual tiene otros mecanismos de mejoría renal y cardíaca, remodelamiento miocárdico y disminución de fibrilación auricular y remodelamiento auricular. Y por supuesto, ese catabolismo incrementado que a veces nos lo han explicado nuestros colegas endocrinos, que para ellos ese catabolismo es muy importante en toda la parte de diabetes, pero que nosotros también en insuficiencia cardíaca eh, es beneficioso. Ya para finalizar, nosotros tenemos, fíjense que la primera diapositiva que les coloqué es un paciente que hicimos el año pasado. Este paciente lo hicimos este año. Y los dos tienen esta cerecita del pastel, esta bandera de Japón, que es otra forma que se conoce este signo. Estos son ya ecos que con el strain ya me están diagnosticando la amiloidosis. Muchas veces durante todos estos años probablemente hemos visto pacientes con hipertrofia que lo que tienen es una amiloidosis y ahora es que los estamos identificando más. Entonces, toda la tecnología ecocardiográfica y todo el manejo de la preservada nos está ayudando a interpretar que a veces nos hemos enfrentado a IC preservada y a veces nos estamos encontrando es amiloidosis o miocardiopatía hipertrófica que hay que identificar claramente. Muchas gracias. Excelente, Euclides. De verdad que una revisión bien amplia y bien sucinta en cuanto que hay muchas cosas, mucha tela que cortar en este aspecto, ¿ok? Pero bueno, igualmente quiero invitar para que vayan formulando cada una de sus preguntas, que ya al terminar la conferencia tendremos un espacio de interacción y preguntas y respuestas para entonces debatir todos estos aspectos que bueno, que nos llaman la atención. A continuación, me toca presentar al doctor Abelardo López, el doctor Abelardo, cardiólogo intervencionista en el Hospital Universitario de Caracas y profesor asistente en la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es coordinador docente del posgrado de hemodinamia en el Hospital Universitario y ejerce en clínica reconocida como La Trinidad y la clínica Ávila. El doctor Abelardo nos va a estar conversando en la empagliflozina en infarto miocardio, ¿cuándo puede ser efectiva? Adelante, Abelardo. Bueno, muchas gracias. Ante todo, pues un gran saludo a mis compañeros, a Euclides, a Félix, y gracias por la invitación, a Asdrúbal, y gracias por la invitación a Laboratorios Leti por compartir este webinar. Vamos a hablar del uso de la glifosina en el infarto agudo del miocardio y cuándo puede ser efectiva. Nosotros tenemos que ponerle la lupa a esto porque, como bien dijo Euclides, yo creo que ya el escenario de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y fracción de eyección preservada está bien claro. Pero hasta el año pasado nosotros no teníamos claro si esto iba a ser beneficioso en el infarto agudo del miocardio, aunque uno esperaría que sí, porque el infarto agudo del miocardio al final pues puede desencadenar insuficiencia cardíaca, pero no había estudios que nos demostraran que esto pudiera ser beneficioso o no. Y es por eso que yo básicamente voy a dividir esto en grupos. Voy a dividir esto en grupos porque ya hay grupos que están bien identificados que las glifosinas son beneficiosas. El primer grupo, por supuesto, es el grupo con insuficiencia cardíaca crónica. Si un paciente llega con un infarto agudo del miocardio a cualquier unidad, a cualquier centro, y el paciente tiene una historia clínica de insuficiencia cardíaca previa, y ese paciente no viene recibiendo ninguna glifosina, inmediatamente nosotros deberíamos de colocarle glifosina desde que llega el paciente, porque ya sabemos que aunque tenga fracción de eyección reducida, eso es una indicación en los 4 pilares de glifosinas para esos pacientes, y ya muy bien explicó Euclides ahorita que en los pacientes con fracción de eyección preservada, también si tienen insuficiencia cardíaca, tienen indicación clara
Vemos aquí el resultado del estudio Emperor, como bien lo presentó Euclides, con un NT de 31 a favor de que la empaglifosina en este caso fue beneficiosa en este grupo de pacientes. Por lo cual no cabe duda que los pacientes con insuficiencia cardíaca, bien sea de cualquier tipo, si tienen insuficiencia cardíaca antes del infarto, nosotros debemos de iniciar de una vez la empaglifosina. El otro grupo de pacientes, por supuesto, es el grupo de pacientes diabéticos. Si nos llega un paciente diabético y hace un infarto y nos llega a nosotros con un infarto agudo del miocardio, este paciente, obviamente, pues vamos a tener que, fíjense aquí como en verde, una indicación clase 1 con nivel de evidencia A, para los pacientes con alto riesgo cardiovascular diabético, deben de indicársele glifosinas. Y un paciente que ya hace un infarto es un paciente con muy alto riesgo cardiovascular, por lo cual un paciente con infarto diabético entra ya en este grupo y de una vez nosotros deberíamos de indicarle eh, las glifosinas. Fíjense este trabajo con 2.814 pacientes hecho en Corea, en donde son pacientes todos que tuvieron infarto y que todos fueron a PCI, angioplastia primaria o angioplastia de rescate. Y fíjense cómo el seguimiento fue a 2 años, el punto final primario fue muerte y necesidad de hospitalización por insuficiencia cardíaca y el punto final secundario fue MACE. Y vemos cómo claramente en estas gráficas hay unos NNT favorables de 24 para el punto final primario de muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca y para el MACE un NNT claramente a favor de también la empaglifosina para muerte cardiovascular sola igual a un NT de 34 y para hospitalización por insuficiencia cardíaca igualmente. Por lo tanto, no cabe duda de que en pacientes diabéticos que llegan con un infarto, el beneficio de estas moléculas va a ser importante y puede disminuir no solo la necesidad de hospitalización o de inicio de insuficiencia cardíaca, sino también muerte, como lo vimos en este trabajo. El otro grupo es el grupo con insuficiencia renal crónica. Si nosotros analizamos las guías de diabetes publicadas el año pasado, vemos cómo tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos, la mejoría en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica es a favor de que hay una prevención clara, que se ve aquí en morado, de la progresión de la enfermedad renal. Es decir, que estos pacientes que tienen enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular de 45 o 40, ¿ok? O más, estos pacientes nosotros si le indicamos glifosinas, pues van a tener mejoría de la progresión de la enfermedad renal. Entonces, si un paciente tiene una tasa de filtración glomerular entre 30 y 50 con insuficiencia renal crónica y llega con un infarto, esos pacientes se van a beneficiar, sean diabéticos o no, del uso de glifosinas. Por tanto, entonces entramos en el último grupo, que es quizás el cual nosotros tenemos que ponerle más lupa, que es el paciente que no tiene insuficiencia cardíaca previa, que no tiene diabetes y que no tiene insuficiencia renal crónica. Estos pacientes fueron analizados desde el año 2022 con un primer estudio, que fue un estudio simplemente para ver puntos subrogados de cambios de NT-proBNP o de BNP y de cambios de em, ecocardiográficos que pudieran inducir mejoría de la remodelación o mejoría de la insuficiencia cardíaca. Y ese fue el estudio EMI, que evaluó entonces tanto valores de NT-proBNP como valores ecocardiográficos, fracción de eyección, relación E', disminución del volumen sistólico del ventrículo izquierdo y disminución del volumen diastólico del ventrículo izquierdo. Y como vemos en estas gráficas, hubo disminución del NT-proBNP, o sea, hubo mejoría de la insuficiencia cardíaca en base a este parámetro en estos pacientes postinfarto, y también hubo mejoría de los volúmenes sistólicos finales y diastólicos finales a favor del grupo de empaglifosina y aumento de la fracción de eyección. Y mejoría también de la relación E', o sea que hubo mejoría de la función sistólica y de la función diastólica en pacientes postinfarto y además mejoría del NT-proBNP, por lo cual los puntos subrogados daban a favor de que el uso de estas moléculas
pues eran beneficiosos en el postinfarto. Pero, como todos ustedes saben, lo importante es los estudios clínicos ya con puntos duros, mortalidad, necesidad, aparición de insuficiencia cardíaca. Para eso entonces salieron dos grandes estudios, el estudio DAPA-IM con dapaglifosina. Ese estudio fue publicado a finales del año pasado y fue un estudio con 4.017 pacientes asignados a dapaglifosina, eh, 10 miligramos versus placebo. Los criterios de inclusión fueron pacientes con IM con y sin elevación del ST y alguna alteración global de la función sistólica, bien sea motilidad regional o función sistólica, pero siempre eran pacientes que tenían fracción de eyección mayor de 40%, es decir, que eran pacientes que tenían fracción de eyección límite, o sea, levemente reducida o fracción de eyección preservada. Los criterios de exclusión eran pacientes que tenían diabetes, que tenían insuficiencia cardíaca previa al infarto o que tenían fracción de eyección menor de 40% conocida previamente. El seguimiento a la semana 8 y al año y fueron evaluados por el registro Sweet-Heart y el MINAP y luego cada 10 meses. Aquí se evaluaron 7 puntos finales: muerte, hospitalización por insuficiencia cardíaca, IM no fatal, fibrilación auricular, nuevo inicio de diabetes, aumento de clase funcional de insuficiencia cardíaca y disminución de peso de 5% o más en el tiempo. Y esos 7 parámetros se analizaron en conjunto. Cuando se analizaron en conjunto, la diferencia fue a favor del uso de dapaglifosina. Cuando se analizaron 6 de esos parámetros, también fue a favor de dapaglifosina. Cuando se analizaron 5, pues prácticamente también fue a favor de dapaglifosina. Y ya cuando eran 4 o menos, no hubo diferencias estadísticamente significativas. En realidad, los puntos que fueron o que se mejoraron con el uso de la dapaglifosina fueron los nuevos inicios o los nuevos diagnósticos de diabetes tipo 2 en el tiempo, como vemos aquí con intervalos por debajo de 1, y el cambio en el peso eh, del paciente. Esto fue lo más importante. Lo otro fueron un beneficio marginal en cuanto a solo hospitalización por insuficiencia cardíaca. Fíjense cómo aquí vemos en la gráfica, para el inicio de nuevos pacientes con diabetes tipo 2 hubo un beneficio a favor de la dapaglifosina, y para peso vemos en esta gráfica como siempre el grupo de dapaglifosina, que está en rojo, hubo mayores cambios de peso que en el grupo en azul, que fue el grupo placebo. Llama la atención que en los dos grupos, a lo largo del tiempo, hubo aumento de peso en los pacientes. Es decir, que no estamos en los pacientes postinfarto, los pacientes, a pesar de que les dio un infarto, no mejoran su peso en el tiempo, más bien lo empeoran, y eso llama bastante la atención. Por tanto, nosotros ahorita podemos decir que existe un nuevo grupo en el cual está identificado que el uso de glifosinas es beneficioso, y es el paciente que tiene un infarto con síndrome metabólico o obeso. Esos pacientes, como vimos claramente, se van a beneficiar en el tiempo con mejoría de nuevos inicios de diabetes y con mejorías de su peso en el tiempo con el uso de las glifosinas. Y el otro estudio grande que salió también a finales del año pasado fue el estudio EMPAC-IM, empaglifosina después del infarto agudo del miocardio. Fue un estudio con 6.522 pacientes asignados a empaglifosina 10 miligramos versus placebo, y se dio en los primeros 14 días post-infarto. Los criterios de inclusión fueron pacientes con infarto con y sin elevación del ST que tenían riesgo de insuficiencia cardíaca, es decir, fracción de eyección menor de 45%, o que tenían signos de congestión en la hospitalización, o que tenían algún factor de riesgo para insuficiencia cardíaca como fibrilación auricular, fracción de eyección nueva menor de 35%, presencia de diabetes, BNP elevado, enfermedad coronaria o IMs previos no revascularizados. Los criterios de exclusión, fueron también los mismos: uso de SGLT2 previo o insuficiencia cardíaca previa al IM. El seguimiento fue por 17.9 meses en promedio, y el punto final primario fue muerte o primera hospitalización por insuficiencia cardíaca.
Fue llamativo en este estudio que el punto final primario no dio, lo cual no era lo esperado. Sin embargo, vemos cómo sí dio o sí se disminuyó la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca con intervalos por debajo de 1 y también se disminuyó el total de número de hospitalización por insuficiencia cardíaca con intervalos también por debajo de 1. Vemos claramente en estas gráficas cómo no hubo disminución en el punto final primario, que fue muerte de hospitalización, no hubo disminución en muerte, pero sí hubo disminución en cuanto a la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca con un NT de 91 y una reducción de riesgo absoluto de 1.1 a favor del uso de empaglifosina. Se hicieron después otros subestudios, como este subestudio que se fue publicado en Circulation en abril de este año, en donde solo se analizó la parte de insuficiencia cardíaca y vemos claramente cómo para el tiempo de inicio del primer evento de insuficiencia cardíaca y para el número de hospitalización hubo diferencia estadísticamente significativa a favor de empaglifosina. Y también vemos cómo todos los grupos fueron beneficiados para tiempo a primer inicio de insuficiencia cardíaca o para el número total de insuficiencia cardíaca, tanto para un número de eventos de 1 como para un número de eventos de 2, hubo intervalos de confianza por debajo de 1 a favor de empaglifosina. También salió otro subestudio que fue publicado en JACC también a principios de este año, en donde se analizó del grupo del EMPAT-IM, el grupo que tenía fracción de eyección de menos 35% y congestión, y se evaluó cómo mejoró este grupo con empaglifosina. Y fíjense cómo en estos pacientes que tenían fracción de eyección de menos 35%, fracción de eyección de 35-45%, hubo beneficio con el uso de empaglifosina y también aquellos que tenían congestión, donde se ve el beneficio más marcado. Y lo vemos aquí también en número total de eventos de insuficiencia cardíaca, fracción de eyección menor de 35% se beneficiaran claramente, así como los pacientes que tenían congestión también se beneficiaban claramente. Los sin congestión también se beneficiaban cuando tenían fracción de eyección de menos 35% y vemos cómo a lo largo, esa fue la conclusión del estudio, que a lo largo del IM agudo, la empaglifosina redujo el tiempo a un primer evento y el total de eventos de insuficiencia cardíaca sin reducir la mortalidad total a lo largo de la línea de la base de insuficiencia cardíaca, y la reducción fue mayor cuando hubo presencia de congestión. Si analizamos los dos estudios grandes, el DAPA-IM y el EMPAT-IM, vemos cómo el tiempo de inicio de randomización fue diferente. En el DAPA fue más precoz, fue a los 3 días en promedio. En el EMPAT fue a los 5 días en promedio y tan tardío como a los 14 días en algunos pacientes. Esto es una de las críticas que se le hace a este estudio, porque probablemente el beneficio de estas drogas sea mayor a medida que nosotros lo iniciemos más tempranamente en el infarto agudo, sobre todo si tiene congestión. Lo otro que los diferencia los dos estudios es que en el EMPA hubo un 32% de diabéticos, en el DAPA-IM se excluyeron a los diabéticos, y la fracción de eyección en el DAPA era casi normal, en el EMPA era en alrededor de 40%. Y en el EMPAC hubo pacientes con congestión, en cambio en el DAPA no hubo pacientes con congestión. También se presentó ahorita en el Congreso Europeo en 2024, que hace un par de meses, este trabajo en donde se evalúa el impacto, fue un subestudio del estudio de APA-IM, en donde se evalúa el impacto de la dapaglifosina acorde a la fracción de eyección, es decir, hicieron lo mismo que el subestudio del EMPAC, los dividieron en los pacientes que tenían fracción de eyección de más del 50% y los que tenían menos del 50%, para los dos grupos evaluaron igual los mismos 7 parámetros del DAPA-IM, y fíjense que aquí, cuando analizamos los pacientes que tenían fracción de eyección de menos del 50%, pues el beneficio fue mucho mayor con 7 componentes, con 6 componentes y con 5 componentes. Es decir, que pareciera que los pacientes también que tienen fracción de eyección de menos del 50% se benefician aún más de la mejoría en el inicio de diabetes
y la mejoría en el peso. Y también la mejoría en disminución de la clase funcional, como vemos claramente aquí en el mismo subestudio, como los pacientes que tenían fracción de eyección de menos del 50% tenían una diferencia estadísticamente significativa en mejoría del primer evento de aumento de clase funcional, es decir, de insuficiencia cardíaca, y también para el tiempo del primer evento, ¿ok? Para lo mismo, fíjense cómo hay diferencias estadísticamente significativas cuando la fracción de eyección es menos del 50%. Lo otro que llama la atención también es que los pacientes con fracción de eyección de menos del 50% se benefician claramente a lo largo del tiempo en el cambio del peso, a disminución del peso corporal, cosa que no pasa en los que tienen fracción de eyección de más del 50%, que ya para el seguimiento después de los 12 meses no hay un beneficio del cambio de peso. Lo otro que se presentó en el Congreso de Cardiología de este año en el europeo fue también su estudio en donde se analiza la presencia, en el mismo estudio de APA y M, con hemoglobinas glicosiladas de 5.7 a 6.5, que ellos lo consideraban como que fueran unos prediabéticos o pacientes que estaban en riesgo o con síndrome metabólico. Y se analizó también el índice de masa corporal, como vemos aquí, para mayores de 30, de 30 de índice de masa corporal y entre 25 y 30. Y fíjense cómo los que se beneficiaron claramente fueron los pacientes que tenían síndrome metabólico, es decir, hemoglobinas glicosiladas de 5.7 a 6.5 y índices de masa corporal mayores de 30, como vemos con intervalos de confianza por encima de 1. Pero lo más llamativo de este subestudio también es que también en estos pacientes con síndrome metabólico, hemoglobinas rango limítrofe e índices de masa corporal mayores de 30, vemos cómo también una mejoría estadísticamente significativa con intervalo de confianza por debajo de 1 para mejorar la clase funcional y mejoría de episodios de insuficiencia cardíaca. Fíjense que aquí se ve más claramente en esta gráfica probabilidad acumulativa de aumento de insuficiencia cardíaca, o sea, de clase funcional 3 a 4. Y fíjense que en los pacientes con hemoglobinas glicosiladas de 5.7, de menos de 5.7 no hay diferencia. Y en los pacientes con hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.5, sí hay diferencia clara, que hay disminución y mejoría de insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Por lo cual no tenemos duda entonces que los pacientes tanto diabéticos como con síndrome metabólico, con hemoglobinas glicosiladas mayores de 5.7 y con obesos con índice de masa corporal mayor de 30, vamos a mejorar también la insuficiencia cardíaca en estos pacientes con el uso de las glifosinas. Por tanto, podemos concluir que no cabe duda que en este grupo de pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca crónica previa, que no son diabéticos y que no tienen insuficiencia renal crónica, el grupo que tiene síndrome metabólico, hemoglobinas glicosiladas por encima de 5.7, obesos con índices de masa corporal mayores de 30, o que tienen riesgo de insuficiencia cardíaca postinfarto o insuficiencia cardíaca aguda, o sea, congestión, con fracciones de eyección de menos de 40%, o que tienen congestión, se van a beneficiar claramente del uso de glifosinas posterior a un infarto agudo del miocardio. ¿Cuáles grupos todavía tenemos que hacer estudios para estar claros? Aquellos que tienen, por ejemplo, fracción de eyección de 35%, yo creo que si se hace un estudio en donde se inician las glifosinas desde el inicio que llega el infarto y a más largo plazo, o sea, mayor seguimiento, probablemente podamos ver que sí hay disminución de mortalidad en estos pacientes. También hay que ver el grupo de fracción de eyección preservada solo con congestión, o sea, con insuficiencia cardíaca aguda solo, evaluado en un trabajo solo, para ver cómo se benefician estos pacientes con el uso de glifosina, en los cuales yo creo que aquí se van a beneficiar si se hace un trabajo de este tipo. Y en los IM pequeños, con fracción de eyección normal, sin congestión, pareciera que no hay beneficio. Bueno, muchas gracias y no dejo de invitarlos a la reunión de egresados del Hospital Universitario de Caracas el sábado 7 de diciembre, sobre todo a los egresados que estén en línea en este webinar.
están cordialmente invitados, pero también a los no egresados del hospital, porque vamos a hacerle un homenaje a cardiólogos muy reconocidos que ustedes conocen y que pues son probablemente de su agrado. Muchas gracias y bueno, entraremos en la discusión actualmente y vamos a dejar de compartir aquí para entrar en la discusión. Bueno, ahora les voy a decir que Asdrúbal, como gaje del oficio, salió a atender un infarto agudo, a hacer una angioplastia primaria, así que vamos a hacer la dinámica, los expositores. Este, ok, Feli, o sea que abre tu micrófono porque ahí van a haber preguntas para todos. Excelente, excelente. Espero que todo el grupo, tengo en este momento 130 participantes. Eso estuvo muy bueno. Han habido ya varias preguntas por el chat y vamos a ir aquí viendo algunas cosas. Vamos a comenzar ahorita con, vamos a ver. Está aquí, me la tenía. Un paciente posinfarto sin parámetros de insuficiencia cardíaca, sin diabetes, pero tiene sobrepeso. ¿Cómo? Es la pregunta, cómo afino a ese paciente para poder ver si le va a dar beneficio la molécula? ¿Cómo haríamos eso? No, bueno, es que no hay que afinar nada, sino que ya hay estudios que han demostrado pues que esos pacientes va a mejorar, no va a mejorar la mortalidad posinfarto, pero sí va a mejorar su peso y su estado metabólico. Y como bien dijeron también ustedes en sus ponencias, tanto el doctor Félix como Euclides, este síndrome nuevo cardiorrenometabólico vascular, si nosotros mejoramos el estado metabólico de estos pacientes, indudablemente vamos a mejorar su estado vascular. Si nosotros prevenimos un nuevo inicio de diabetes en estos pacientes, nosotros vamos a mejorar su estado vascular en el tiempo. Por tanto, si yo logro con estas moléculas posinfarto en pacientes que tienen hemoglobinas glicosiladas de 5,7 a más de 6, a 6,5, porque ya el de más de 6,5 es diabético y ese paciente tiene indicación. Pero los que están así, ese término le gusta mucho a los endocrinos, pero prediabéticos, pues, o sea, de 5,7 a 6,5 con glicosilada y tienen un índice de masa corporal más de 25, esos pacientes ya se van a beneficiar del uso de estas drogas porque va a mejorar su parte metabólica. Y si mejora su parte metabólica, indudablemente está demostrado con otros estudios que va a mejorar en estos pacientes ya enfermos con alto riesgo cardiovascular o con muy alto riesgo cardiovascular porque tienen un infarto, su estado en el tiempo. Que ahí el parámetro probablemente, como para ponerle peso, es lo otro que tú nombraste, pues el tamaño del infarto te ayuda, te inclina siempre la balanza. Claro, claro, Estas moléculas ya nos están demostrando que están haciendo la prevención de la diabetes. O sea, sí, ya utilizarlas en prediabéticos es independientemente de la insuficiencia cardíaca e independientemente del infarto. No disminuyó mortalidad, pero lo estoy utilizando en un prediabético, en un obeso que está con un infarto. Pero hay sí. un dato Y lo, también y lo interesante. otro importante es en estos subestudios que salieron nuevos hace 2 meses, es que estos pacientes que tienen síndrome metabólico y que tienen hemoglobinas por encima de 5,7 disminuyen los episodios de insuficiencia cardíaca en el tiempo posinfarto. Es decir, que por la vía esta que estamos hablando, cardiorrenometabólica, nosotros estamos disminuyendo la posibilidad de que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca en el tiempo. ¿Sí? Excelente. Feli, no tenemos finerenona. Yo tengo siempre que estar, si yo tengo espironolactona y tengo eplerenona, ya con el Fine Arts, el concepto es bloqueo de aldosterona o tengo que esperar la molécula. O sea, ¿es muy pegado a la molécula o es muy pegado al concepto hormonal? Sí, bueno, ahí lo que pasa es que
hablar de fenómeno de clase es un poquito usado porque las evidencias indican que finerenona se parcializa o se va más hacia la reducida y preservada, mientras que los esteroideos se inclinan más hacia el uso en falla cardíaca reducida. Sin embargo, las consideraciones siempre van a ser que hay que conocer la farmacología del producto para tratar de, primero, tener menos incidencia de efectos adversos, y las evidencias están como, yo los llamaría parcializadas, es decir, pareciera que los esteroideos van hacia la reducida, los otros hacia la preservada, y hasta el momento esa es la evidencia que tenemos. Lo digo porque, bueno, como tenemos la antecedente del Top Cat y el Top Cat tuvo un diseño muy malo y nos dejó siempre la duda. Siempre nos daba la duda de que realmente espironolactona, la más viejita, la más con más efectos colaterales, incluso ella estaba en el Top Cat dando un beneficio. Ese beneficio está ahí en el estudio, pero que no te termina de inclinar la balanza en una guía. Ya hay creo que 2 estudios con preservada, con un mejor diseño actualmente con espironolactona y con eplerenona. Es decir, esas nos van a terminar de cerrar la cosa y ahí es donde pudiéramos contestar de una manera firme, pero yo particularmente siempre la molécula es totalmente distinta en muchos aspectos, pero Sí. el bloqueo de la aldosterona para mí siempre es malo es la aldosterona, pues como malo de la película. Ok, entonces, Sí, no, y definitivamente en el tiempo se ha demostrado que los mecanismos de fibrosis, inflamación y apoptosis y todo ese tipo de fenómenos que ocurren a nivel de renal, vascular, cardíaco, son importantes y que a veces no le damos la importancia de tratar este tipo de situación, y a veces nos enfrascamos en tratar las partes más hemodinámicas y no ese tipo de situación, porque lo que progresa y lo que hace que la enfermedad cardiovascular en sí empeore es la fibrosis y las modificaciones estructurales que hay, pues. y esas las tiene el beneficio con las 3 moléculas, bien probadas. Sí, Ahí, yo pienso que uno de los mensajes más importantes que pudiera dejar el webinar es que ya tenemos que dejar de mirar a la insuficiencia cardíaca aislada, la renal aislada, la vascular aislada, y tenemos que ya mirar esto como un síndrome en el cual las moléculas que estamos utilizando tienen un beneficio global, y que no, ya cuando trato riñón, trato vaso, trato corazón, trato también lo metabólico, entonces ya perder esa visión, digamos, discriminatoria de la parte orgánica diferente, y centrarnos en que es un síndrome cardiorrenovascular metabólico donde tenemos que actuar. aquí hay una pregunta que hace el doctor Vegas que dice, con la evidencia que hay de las glifosinas en IC preservada, cuando uno no tiene un estén auricular y tengo fibrilación auricular, eso es un dolor de cabeza. Pero él mismo hace una propuesta de que si con la EE', la desaceleración, el volumen de la aurícula y el flujo de las venas pulmonares, se pudiera ya uno diagnosticarlo. Yo esa, supuesto, la tengo aquí. Le voy a añadir que las guías británicas incluso colocan para que le sumes al eco el índice de masa corporal. Es uno de los parámetros de insuficiencia cardíaca preservada que no lo vas a ver con el eco, está obeso, tiene fibrilación auricular, tiene la clínica y cumple 2 de los 3 criterios, con la obesidad ya tú lo sumas, porque ya en las guías están dando su cuenta que la disfunción renal, el fallo derecho, la obesidad y en este caso que están preguntando, la fibrilación auricular, son de las principales comorbilidades de la IC preservada. Entonces, por más fino que esté todo, como lo presentamos, realmente cuando yo tengo unos 2 o 3 parámetros, pero veo es un anciano, la hipertrofia es muy grande o tengo una obesidad importante, ya ahí el umbral igual para el diagnóstico de la IC con fracción de eyección preservada también lo podemos hacer. Por ahí hay Déjame una ver acá. pregunta, Euclides, que me parece muy Ajá. importante, o un comentario de alguien que habla de las dosis. Y eso Ujú. es importante aclararlo porque tanto en todos los pacientes post-IM
Se utilizó fue dosis de 10 miligramos con dapaglifosina y con empaglifosina. Y en los estudios de IC, corrígeme tú si no es, si estoy errado, también es con 10 miligramos, tanto para empaglifosina como dapaglifosina. El uso de la dosis de 25 miligramos está solo exclusivamente para diabéticos. Es decir, en los diabéticos que no están bien controlados y nosotros queremos reducirle aún más sus niveles de hemoglobina glicosilada o sus niveles de glicemia, es cuando vamos a usar la dosis de 25 miligramos. Pero la dosis para nosotros los cardiólogos, o sea, para insuficiencia cardíaca, para postinfarto o para pacientes diabéticos bien controlados o en estado o síndrome metabólicos, es 10 miligramos. Exactamente. Yo incluso como cardiólogo he utilizado la de 25 miligramos, pero precisamente en el diabético, cuando le Ujú, estás viendo 120, 130 claro, glicemia y ya tú lo tienes tratado con 10, lo que hace es subir la misma molécula, mantiene la misma molécula exactamente, y sabes que le va a dar ahora beneficio real a las dos patologías, porque probablemente exactamente, 10 miligramos para la parte metabólica no va a tener un impacto clínico relevante. exactamente. Lo otro, yo le tenía una pregunta para los dos. Eh, ¿Cuál sería el beneficio de uso de esplerenone en pacientes con fracción de eyección preservada o en pacientes con insuficiencia cardíaca en general? O sea, porque tenemos disponibles en Venezuela espironolactona y esplerenone. ¿Qué, nos dicen ustedes a favor de usar una u otra? Bueno, como te dije inicialmente, hay mayor inclinación de los no esteroideos para reducida. Sin embargo, lo que más se acercaría al uso de este tipo de antagonismo, yo me inclinaría más por los esprerenone porque tiene más, recordemos, tiene más selectividad y, y una distribución mayor cardíaca que de tipo renal, a diferencia de la espironolactona, que es más renal que cardíaca. Entonces, desde ese punto de vista fisiopatológico, la inclinación de lo que tenemos ahorita para preservada sería más que todo esprerenone. Ya yo, ya eso entonces es como opinión personal, eso ni aparece en las guías, pero ya Sí. yo estoy utilizando el Plerenón específicamente en muchos de mis pacientes con insuficiencia cardíaca con más de 40 fracción de eyección, es decir, con levemente reducida y reducida, ¿ok? Siempre con la vigilancia de lo que va a ocurrir con el potasio, siempre con la vigilancia de que se va a sumar un medicamento que tiene influencia en presión arterial, pero ya yo lo estoy utilizando más porque es que allí tenemos poco, seguimos teniendo, no es lo mismo en reducida donde tenemos 5 medicamentos, los 4 pilares más el diurético, en preservada tenemos el diurético para la congestión, las glifosinas y el finerenone o como bloqueante de aldosterona o bloqueante de receptor de mineralocorticoides, yo estoy utilizando el plerenona en ese grupo de pacientes. Pero es como eso, como opinión personal, es como individualización que estoy haciendo. No está avalado por guía. Eso es algo importante decirlo. Ok. Déjame ver si por aquí hay alguna otra cosa. Ajá. Un dato que es interesante que aquí está preguntando Fernando, Fernando Rodríguez. ¿Las glifosinas darán igual beneficio con elevación del ST o sin elevación del ST? Y yo he añado una cosita más. Cuando uno busca el EMPA-EMAE, eso fue 98% con angioplastia primaria. Entonces también Mm. pasamos a la realidad nacional. Bueno, al que no recibió trombolítico, al que no recibió revascularización, porque el mundo moderno, todos los pacientes incluidos con angioplastia primaria. Entonces, nos queda, bueno, probablemente es algo para que nos Sí, converse un poco de eso. eso es muy importante lo que tú estás diciendo. Bueno, lo de con elevación y sin elevación, en los dos estudios se involucraron a los dos, con y sin elevación. Y Perfecto. como sabemos, pues generalmente cuando se hacen estudios así, casi siempre el 30% son con elevación y el 70% son sin elevación. Por lógica, el con elevación, como se supone que tiene mayor fracción de eyección disminuida o mayor afectación cardíaca, es probable que se beneficien más, pero hace falta que salgan los estudios Exacto. divididos con elevación y sin elevación, porque a lo mejor
La pregunta de Fernando es muy pertinente. A lo mejor cuando nosotros dividamos eso y lo hagamos con elevación nada más, a lo mejor ahí sí vemos disminución de la mortalidad. ¿Ok? Eso es Ah, algo que no lo sabemos todavía, pero es muy probable que pueda pasar. Lo otro que tú estás diciendo, que dijiste tú, Euclides, es muy importante. Todos estos pacientes, en todos estos trabajos, eran pacientes del mundo de desarrollo supremo. Entonces, eran pacientes suecos o eran pacientes sí. ingleses, en donde el 98% tenían angioplastia primaria. Entonces, claro, es ir probar un medicamento en un mundo ideal de infarto con todos los medicamentos que ya sabemos que han disminuido la mortalidad del infarto de 30 a 5% actualmente. Entonces, lograr disminuir la mortalidad en un grupo así hace falta gran cantidad de pacientes y un seguimiento largo para poder probar eso. Ahora, yo no tengo duda de que eh, si en un paciente, como tú dices, en los pacientes que no tienen angioplastia primaria, que no le podemos dar los beneficios reales, que están con trombolisis algunos, pero que no sabemos si reperfundieron o no, o la mayoría que no han recibido trombolisis, como pasa en nuestro país, probablemente el uso de estas drogas aún sea más beneficioso. Claro, Oh, eso es algo que uno extrapola porque no hay trabajo sobre eso, pero ah. lógicamente si el paciente está más enfermo, es muy probable que haya mayor beneficio con estas drogas. Aquí ya estamos terminando, pero hay una preguntita que no quiero dejar pasarle, el doctor Velarde, que dice que definitivamente todos los antagonistas de receptores mineralocorticoides producen hipercalemia en todo el espectro de la IC. ¿Qué haríamos para prevenir este efecto indeseable? Bueno, fíjate, todos los estudios eh, demuestran que hay un aumento importante en los niveles de potasio, pero cuando se analizan la importancia y las implicaciones clínicas que esto pudo aportar, la mayoría fueron hipercalemias que no tuvieron consecuencias clínicas importantes, inclusive que no tenían incidencia, por ejemplo, en muerte súbita, por nombrar una complicación fatal. Entonces, es difícil que uno pueda decir en qué paciente lo va a evitar o no. El manejo estrecho, el manejo de la tasa de filtración glomerular y los niveles de potasio durante el tratamiento es lo que marca la diferencia para uno poder prevenir estas situaciones. Excelente. No sé si tienen algún comentario Sí, final. ahí también en Europa está utilizando mucho en estos pacientes que hacen hipercalemia con insuficiencia cardíaca los quelantes de potasio. Sí, correcto. Yo me imagino que no me acuerdo ahorita el nombre porque aquí en Venezuela no lo hay y es costoso porque yo se lo mandé a comprar a un paciente y realmente es bien costoso, pero es una opción que hay para darle a los pacientes que tienen hipercalemia eh, y que no queremos quitarle el beneficio de la esplerenona o de la espironolactona. Y para no quitarle ese beneficio y de los IECA o ARA o sacubitril valsartán. Entonces, en estos pacientes se utilizan este tipo de drogas ahorita actualmente para disminuir la hipercalemia. Abelardo, una preguntita que hay por ahí. ¿Le quitarías a un paciente que va a diálisis ISLT2? Bueno, esa es una pregunta que yo inclusive he discutido con los nefrólogos. O sea, el paciente que ya está en diálisis probablemente no se lo quitaría porque no le daría el beneficio, no le quitaría el beneficio que puede tener cardiovascular y metabólico estas drogas. Aquí quizás lo más crítico es el paciente que está en menos de 30 de función, o sea, de filtración glomerular, de menos de 30 cc minutos, y que aquí sí no hay estudios y que aquí los nefrólogos sí tienen miedo de que estas medicinas o de que las glifosinas pudieran empeorar al paciente y llevarlo a diálisis. Entonces quizás esa sea la población de mayor discusión y mayor problema, la que tiene menos de 30 cc minutos de fracción de filtración glomerular y que todavía no están en diálisis. Pero imagínate entonces que esté con 40 de fracción de eyección, es que esté en IC.
Sí, que esté claro, con disfunción con todos los parámetros. Ya sabemos que el medicamento tiene efectos directos cardíacos, con esos nuevos cotransportadores, con lo que está haciendo en el miocito directamente. ujú, Entonces, estamos especulando, por supuesto. Es una pregunta que se hace porque queremos que le dé el beneficio en la diálisis, pero hay que esperar evidencia y sospechamos que sí, porque independientemente que ya, si está en diálisis, ya no le vamos a proteger el riñón y claro, probablemente muchos de sus beneficios de glucosuria y de natriuresis no lo vamos a obtener si tenemos otros que son sistémicos y tenemos otros en el miocardio. sí. Eso es lo que siempre hay que tener en cuenta. Sí, porque Y, no, como ustedes bien explicaron, no es solo el efecto de la glucosuria, tiene otra cantidad de efectos que Respecto, probablemente en un paciente que está en diálisis, que tiene alto riesgo cardiovascular súper, probablemente no hay estudios, como tú dices, pero probablemente esos pacientes se puedan beneficiar. Sí, hay una tendencia a mantenerlos. He tenido la oportunidad de oír a nefrólogos de alta experiencia y hay estudios que están corriendo precisamente en mantener el paciente, ese tratamiento en los pacientes con diálisis para lograr es el beneficio cardiovascular, que es lo cual se mueren más los pacientes que están en esa etapa terminal. Ujú. hay una pregunta que quedó por aquí, ya para terminar, la gangrena de Fournier y necrosis genital por las glifosinas. Bueno, en ningún estudio ha aparecido eso como tal. Los estudios, debemos tener en cuenta que los estudios aleatorizados, controlados, doble ciego, con placebo, al paciente le duele algo y eso va a ser investigado. En la vida real puede ser que lo encontremos. La gangrena de Fournier viene con infecciones en el diabético, en el área genital, en el paciente muy obeso. Esas son zonas también muy difíciles de hacer la higiene. Es decir, el que yo lo asuma por el medicamento es muy complejo. ¿Ok? No está descrito para que lo haga el medicamento, pero la infección genital, casi siempre por micosis, por cándida, es frecuente en el diabético y sabemos que con el medicamento va a aumentar. También se ha descrito la incidencia de infección urinaria, pero la infección urinaria es frecuente en la mujer, es frecuente en la diabetes, es frecuente en el anciano. Entonces, ¿es la molécula o no? Lo que nos dice que tengamos cuidado es la recurrencia de estas infecciones cuando tomamos este tipo de medicamentos. Primero, la mejoría de la higiene. Segundo, saber qué ocurre. Todos los estudios clínicos, ya después que ocurrieron los primeros estudios, todo el mundo sabe que tiene que vigilar la infección urinaria y que tiene que hacer una mayor higiene en el área genital. Entonces la incidencia ha bajado muchísimo, porque ahora todo el mundo está pendiente de que por allí tenemos un efecto colateral relativamente frecuente. Pero de resto, es solamente el individuo que tiene infecciones recurrentes, las cuales nos dice que probablemente hay que retirar el medicamento, pero uno inicialmente, oye, primero evalúo con un infectólogo, veo si hay un microorganismo resistente, hago unas cosas, intento hacer algo para darle el beneficio a la molécula, pero solamente en la infección recurrente es donde tendríamos que pensar suspender o retirar el medicamento. Y lo otro es el riesgo de cetonemia, que también la gente le tiene un poquito de miedo. Pero la cetonemia ocurre es cuando el paciente está deshidratado. Entonces, si el Hidratado. paciente está bien hidratado, eso no ocurre. Por eso es que se dice que se omita la droga 2 días antes de una cirugía, claro, porque en una cirugía tú puedes tener sangramiento, puedes tener una deshidratación severa y entonces ahí si la estás tomando, tienes riesgo de cetonemia. Lo mismo si hay una diarrea, si hay un síndrome hemético. En esas situaciones uno debería de suspender la droga momentáneamente por unos días, porque la deshidratación severa en conjunto con estas drogas puede producir cetonemia. Faltaría el tercer punto, que es deshidratación, diarrea, cirugía con estos medicamentos y en diabético, que está tomando o Exacto. se está colocando insulina o sulfoniluria, que es donde se ha visto realmente más Ujú, ese tipo de complicación. De hecho, un individuo la vamos a suspender porque va a una cirugía, pero está tomando 10 miligramos y no es diabético, la probabilidad de que eso ocurra realmente es cero, es ujú. 0,1% está descrito, o sea, una cosa realmente
muy baja. Pero en el diabético que está poniéndose insulina o está recibiendo una sulfoniluria, ese al deshidratarse tiene riesgo. De hecho, lo Claro. tiene como diabético sin la molécula. Ujú. Entonces es importante enfatizarlo porque es algo que tenemos que vigilar y que cuidar. No sé si ya estamos por aquí, ya creo que hay, vamos a ver de aquí revisando el final. Está todo el grupo muy contento y nosotros también muy contentos eh, por la presencia, realmente reunirnos una To- noche de Todavía miércoles y quedan otra de 108 sábado. participantes ahorita ahí. Ahorita todavía hay 108 participantes que, bueno, todos están comiendo y nosotros aquí vamos ahorita a terminar con el evento y muy contento. Y nuevamente yo supliendo al doctor Asdrúbal, este, agradeciendo al laboratorio LETI, el grupo LETI, realmente con las moléculas que trae el país, por ayudarnos a que estemos nosotros comunicados. Y estas reuniones para nosotros yo las disfruto muchísimo porque yo veo aquí muchos de mis amigos están allí, muchos de los médicos que están haciendo vida en Venezuela, incluso algunos afuera, y que podamos compartir con ellos y oír sus preguntas y oír todas sus cosas. No sé si Por ahí, quieres. por ahí que Elvis puso que estuvo más buena que Gladiador 2, la reunión de hoy. Estuvo más buena que Gladiador 2, buenísimo, gracias. Muy bien, entonces vamos a ir ya suspendiendo por aquí. Estén pendientes entonces para esa reunión que hay en el clínico y para otros webinars que vamos a estar haciendo de insuficiencia cardíaca, cuidados coronarios, muchas cosas que vamos a estar haciendo. Agradecido con todos ustedes, bueno, con mis compañeros y el grupo Leti realmente por permitirnos estar aquí y compartir con todos. Hasta Muchas luego, que pasen gracias por la buenas noches. invitación. Hasta luego, Buenas gracias. noches.